cómo la persona nace de nuevo siendo viejo para entrar al reino de Dios. Hermanos y hermanas, con el nacimiento del Señor Jesús comienza a aproximarse el reino de Dios a todas las personas de la tierra. Y se demuestra con la escritura que dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. San Lucas capítulo 1 versículo 26, 30 al 35. Entonces, con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, el reino de Dios viene a la tierra para estar alcanzable a todas las personas. Y la escritura dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. San Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15. Entonces, ¿dónde está el Señor Jesús? El reino de Dios está en él. Y la escritura dice: preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. San Lucas capítulo 17 versículos 20 y 21. Entonces, el reino de Dios está accesible para todas las personas por medio de nuestro Señor Jesús, que por fe procedan a su arrepentimiento. De ahí se genera la pregunta: ¿cómo la persona podrá entrar en el reino de Dios? La respuesta: la persona tiene que nacer de nuevo. Y la escritura dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. San Juan capítulo 3 versículo 1 al 8. Entonces la persona, para nacer de nuevo, tiene que tener fe, creer en Dios, en el Señor Jesús, que es el Hijo unigénito de Dios. Y se demuestra con la escritura, la confesión de Pedro al Señor Jesús, que dijo: él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra
será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Y también la persona se tiene que arrepentir y confesar sus pecados ante Dios, ante el Señor Jesús, con lloro y lamento, para ser perdonado y ser limpiado de toda maldad, para salvación y vida eterna en el reino de Dios. Y la Escritura dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de San Juan capítulo 1 versículo 9. Entonces la persona que obtiene perdón de pecados por Dios Jehová, por el Señor Jesús, tiene el deber de perseverar en la fe, leer la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, orar y alabar a Dios de manera permanente, para nacer de nuevo, siendo bautizado por el Señor Jesús en el Espíritu Santo. Porque la Escritura dice: bautizaba a Juan en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. San Marcos capítulo 1 versículos 4, 5 y 8. Entonces, nuestro Señor Jesús es el que bautiza a la persona creyente en el Espíritu Santo. De ahí la persona creyente nace de nuevo. Entonces la persona creyente tiene que vivir para Dios por medio del Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Y la Escritura dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14 versículo 8. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 25. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14 versículo 17. Por lo tanto, el reino de Dios está en el Señor Jesús, y viene el reino de Dios al creyente desde que nace de nuevo, cuando es bautizado por el Señor Jesús en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guía al creyente en la palabra de Dios.